Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Franco en esta semana post-grito. El grito ya se dio y lo dimos sobre todo porque el presidente publicó la reforma a la Constitución, en donde el Poder Judicial va a quedar totalmente acotado y ahora el presidente va a poder hacer lo que se le venga en gana. Él, a través de su presidente, ella, así lo dijo él, su corcholata, ahora presidente electa, la señora Claudia Sheinbaum. Pero para que esto pasara, déjeme irme un poco atrás, para que esto sucediera, el pasado domingo hizo todo un video donde él firma el decreto para que se publique. La señora Claudia Sheinbaum aplaude, muy emocionada, pero para que esto sucediera se requirió de un voto de la oposición, en este caso del senador Miguel Ángel Yunes. En realidad el senador era el hijo, el propietario, y el papá Miguel Ángel Yunes, los dos de nombre Miguel Ángel Yunes, uno es Márquez y el otro es, por aquí lo tengo, los dos se llaman Miguel Ángel Yunes, perdón, pero el papá llega a sustituir al hijo porque supuestamente está enfermo, se avienta el show de enfrentarse con sus compañeros del PAN, porque ahora él es del PAN. Finalmente regresa el hijo en la noche y vota la reforma al Poder Judicial. Les da el voto que necesitaba Morena, siendo de oposición, le da el voto y ellos hablan de que dieron un voto en conciencia. El tema de fondo es que este señor Yunes, Miguel Ángel Yunes Linares, que fue gobernador de Veracruz durante un bienio, es decir, por 2 años, para hacer los ajustes a los tiempos de estadía de los gobernadores, que ya tiene una gran trayectoria en la política. Este señor, pues al parecer se dice que vendió su voto presionado por los expedientes que tiene en su contra. Él dice que eso no es cierto, que es un hombre honesto. Pero hay algo muy importante. Ricardo Ravelo documentó años atrás de que sucediera esto, el periodista Ricardo Ravelo documentó la serie de latrocinios, abusos, corruptelas que ha cometido este clan, porque finalmente ya es un clan, y todo apunta, todo indica a que el voto que él otorgó fue a cambio de esa impunidad, es decir, de que no se fuera a la cárcel. Para platicar del tema, porque es muy interesante, porque lo vinculan hasta con delincuencia organizada, la entrada de Cártel Jalisco a Veracruz, etcétera, le hemos pedido al periodista Ricardo Ravelo, periodista, escritor, investigador en temas de seguridad relacionados todos con la delincuencia organizada, que nos tome la llamada y nos haga ese recuento, esos antecedentes que tiene el señor Miguel Ángel Yunes Linares en esta que es la cola larga que le pisaron para que pudiera votar. Ricardo Ravelo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Es un placer estar aquí en tu espacio. Un saludo al equipo y un saludo a la audiencia. Muchas gracias, Ricardo. Dime, ¿estoy bien en lo que estoy antecediendo? Este señor Miguel Ángel Yunes, pues es un pájaro de cuenta, dicho así. Sí. Y eso lo motivó a que pues le doblaron la manita. Describes tú en tu artículo, en varios artículos que has escrito, le doblan la manita y le dicen cárcel, encierro o el voto, y pues da el voto. Mira, el presidente realmente se lavó las manos. La negociación fue con López Obrador, pero el cabildero de López Obrador es Adán Augusto López, el titular del Senado, el presidente del Senado de la República, con quien se llevó a cabo una comida días antes de la
de la votación para negociar, y obviamente, bueno, pues los apretaron, como se dice comúnmente, a Miguel Ángel Yunes Márquez. Hay que recordar para la audiencia lo siguiente: Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, estaba en Estados Unidos y compareció vía Zoom con un juez de Veracruz porque fue acusado con elementos de haber falsificado documentación para acreditar su residencia en Boca del Río, Veracruz, okay, y de esa manera contender como candidato a la presidencia municipal del puerto de Veracruz. Correcto. Con esos mismos documentos, de acuerdo con las acusaciones falsos, contendió para ser senador de la República, okay, y ganó la elección. Y también, bueno, pues la Fiscalía del Estado lo requirió después de la elección para que compareciera, y le giraron orden de aprehensión. Sus abogados adujeron que su cliente estaba enfermo de la columna, y por esa razón no compareció presencialmente, sino vía Zoom, y le giraron orden de aprehensión, la cual fue cancelada extrañamente como un par de semanas después de que ganó la elección. Okay. Tomó posesión como senador el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, y su papá era el suplente. Okay. Pero aún tenían cuentas pendientes con la justicia. Sobre todo el padre fue acusado de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude, porque cuando fue gobernador le entregó al dueño del Financiero, del periódico El Financiero, un contrato sin licitación para instalar cámaras de seguridad en todo el estado, que no cumplieron, y el contrato se pagó 100%, pero las cámaras no se instalaron al 100%. Entre otros delitos, algunos otros, vinculación con delincuencia organizada, de tal suerte que, bueno, pues ya las órdenes de aprehensión estaban listas días previos a la votación de la reforma judicial, y de tal suerte, de tal manera que Adán Augusto pues aprovechó esa debilidad o ese vacío o esa oportunidad, pues para decirle: oye, pues hay esta opción, te podemos cancelar las carpetas y las órdenes de aprehensión, pero pues necesitamos que votes en favor de la reforma judicial. Hay que decir que el Morena en el Senado no tiene mayoría calificada, pero con el voto 86, que era el de Miguel Ángel Yunes Márquez, pues ya completaban la mayoría calificada, y de esa manera pues podían sacar adelante la reforma. Sí. De tal suerte que la negociación pues se basó concretamente en eso, es decir, voto a favor, anulación de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión. Aquí la pregunta que cabe es: ¿y acaso la Fiscalía General de la República no es autónoma? O sea, un líder del Senado sí puede ordenar que se ejecuten o se cancelen carpetas y órdenes de aprehensión. Ricardo Ravelo, pues estamos ante el gobierno que dice que no me vengan con que la ley es la ley, y en ese comentario que haces pregunta de que si puede un líder del Senado, un senador, negociar que la fiscalía suspenda o cancele esas carpetas. Yo me iría más atrás al Culiacanazo, que creo que fue en el año 19, cuando el presidente dice que liberen a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, y con ese argumento la fiscalía también se hace para atrás, porque hay que recordar que tiene a un fiscal carnal
que es el señor Gertz Manero. Sí, totalmente de acuerdo. De tal suerte que, bueno, pues con ese argumento y con esas ventajas, Adán Augusto negoció y obviamente, bueno, se aprobó la reforma con el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez, sí, que pues traicionó, fue calificado de traidor del PAN, pero la familia y sobre todo el padre tiene una larga lista de traiciones. Es decir, ellos han ascendido al poder traicionando amigos, traicionando a cómplices, entre otros. Por ejemplo, y así lo menciono en la columna que publiqué en Sin Embargo el jueves, dice la columna que Miguel Ángel Yunes Linares traicionó a Fidel Herrera Beltrán para ganarse la amistad de Patricio Chirinos Calero, que fue gobernador del estado de 1992 a 1998. Y el secretario general de gobierno fue Miguel Ángel Yunes Linares. En realidad, el que fue gobernador, digamos que de facto, fue Yunes Linares, porque Chirinos era un hombre que tenía un problema gravísimo de alcoholismo. Y entonces, pues generalmente Patricio Chirinos estaba en estado inconveniente casi todos los días. Sí. Tal suerte que Yunes Linares fue quien gobernó Veracruz. Fue uno de los periodos de mayor represión contra el PRD, contra el movimiento democrático, donde ya López Obrador estaba al frente. Yo recuerdo, porque yo en ese tiempo era corresponsal de Proceso en el estado de Veracruz. Yeah. Y recuerdo que bueno, en una ocasión murieron como 20 y tantas personas que lo acompañaban a López Obrador en una marcha que se llamó el Éxodo por la Democracia. En una carretera cerca de Jalapa, un tráiler arrolló, embistió como a más de 20 personas que lo acompañaban. Y se dijo entonces que había sido un accidente. Luego, pues, se documentó que en realidad pues era una provocación de Yunes Linares para frenar el movimiento de López Obrador. Fue un ataque directo. Y que hay videos, Ricardo Ravelo, hay videos en donde este señor está comentando, expresándose de manera totalmente denostativa, sí, de López Obrador. Sí, hay en la campaña de 2018 le ofreció al entonces presidente Peña Nieto presupuesto, bueno, le pidió dinero para frenar a López Obrador en Veracruz, y obviamente se hicieron públicos muchas descalificaciones que en este espacio no es posible decir. Sí. Pero fueron descalificaciones personales bastante hirientes, muy fuertes, y entre otras, ¿no? Cosas que pues yo creo que el presidente cayó en una suerte de desmemoria, con esa urgencia de sacar el voto y la reforma judicial adelante, de recibir un voto de la oposición, en este caso del PAN, y de un miembro del partido, Miguel Ángel Yunes Márquez, traicionando, como es el estilo de la familia, a sus correligionarios. Traicionó completamente. El presidente olvidó los agravios, las denostaciones, las ofensas, los insultos. Dijo, prefiero comerme ese sapo, pero que este señor, a través de los expedientes, como se hacía, que no es nada nuevo también, Ricardo Ravelo, claro. Los secretarios de gobernación mandaban llamar a los que aspiraban a determinados cargos, les sacaban el expediente, se lo mostraban y se regresaban muy sumisos y decían, ya no aspiro, se me quitaron las ganas de contender. Es el mismo caso, le sacaron los expedientes, que tienen todo, porque finalmente la Secretaría de Gobernación y el área de inteligencia, lo que antes era CISEN, pues puede acopiarse de toda la información, que además
una gran cantidad es pública. Tú lo hiciste público en tus diferentes reportajes que hiciste, y lo único que hicieron es torcerle la mano. O sea, buscaron al que tenía la cola más larga para que les diera el voto, de la manera más ruin y más sucia. Al más puro estilo. Es decir, aquí lo que se cuestiona, eso que tú mencionas, en efecto, la desmemoria del presidente, pues pasó por alto todos los ataques, todos los agravios, a cambio de un voto que les faltaba. Pero lo otro es que con las mismas artes de la política más sucia que ellos mismos han cuestionado, pues doblaron a un opositor para que votara a favor de la reforma. Así es. Así es, y de qué manera lo doblaron, de qué manera más sucia. Y ahora está el señor acudiendo a diferentes medios de comunicación, aduciendo que pues él lo único que hizo fue ajustarse a las necesidades del país, de que es un poder judicial corrompido, que es lento y que necesitamos la impartición de justicia. Pues la justicia para él no llegó, simple y sencillamente hubo un olvido a todo su expediente, insisto, de la manera más corrupta, más sucia y más ruin. Y es cuando nos preguntamos si el presidente sigue estando con su argumento de que la justicia tiene que ser lo mejor que puede tener el pueblo, cuando él utilizó una injusticia. ¿Por qué digo una injusticia? Porque esa no es la forma en la que se debe de buscar que las personas se convenzan. Esto es lo... Y aparte mintió, dijo, le preguntaron en la mañanera, ¿a cambio de qué? Dijo, de nada. Pues como de nada, pues nomás de salvarle el pellejo, que no se fuera a la cárcel. Claro. Estaba leyendo, Ricardo Ravelo, en el artículo que publicaste en el 30 de abril del 2021, fíjate, estábamos en el 21, nunca nos imaginamos que este documento fuera tan valioso. La UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, confirmaron que Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz y ex subsecretario de Seguridad Pública, está siendo investigado por actos de corrupción y tráficos de influencia durante el tiempo en el que estuvo en el servicio. Además, dices, ha sido señalado por la periodista Lidia Cacho de formar parte de un clan de pederastia junto con Mario Marín, el exgobernador de Puebla, Jan Zucarcuri, Kamel Nasif. Es señalado en el libro Los demonios del Edén. También mencionas de que permitió la llegada del cártel Jalisco Nueva Generación y de dos pilotos que tripulaban uno de los aviones que se cayó en Sudamérica y que llevaban droga. O sea, esta es la relación que tiene, estos son los antecedentes de este señor puro y casto que decidió votar a favor del pueblo de México. Una porquería. Es decir, Miguel Ángel, bueno, primero que nada hay que decir, él fue director del ISSSTE durante el periodo de Calderón, y en ese periodo fue acusado de corrupción, desvío de recursos y muchos delitos verdaderamente graves. Durante su etapa como gobernador, en efecto, él tuvo un piloto que fue detenido en Venezuela. Era piloto del gobierno del estado y era su piloto como gobernador. Fue detenido en Venezuela con un cargamento de drogas del cártel de Sinaloa. Por supuesto que también Lidia Cacho lo acusa en su libro Los demonios del Edén de estar involucrado en un círculo muy cerrado de pederastia con Jan Zucarcuri, que ya murió, Kamel Nasif, Mario Marín. Y en ese grupo también se mencionaba a Emilio Gamboa Patrón, sí, que fue ex senador de la República, ex secretario particular de Miguel de la Madrid, entre otros, y ex secretario de Comunicaciones sí, con Salinas. Entonces, bueno, es una larga historia la de Miguel Ángel, adicto a la cocaína, porque, bueno,
muchos comentarios de amigos suyos que lo conocen, dicen, bueno, el día de la votación que fue a la tribuna a pelearse con Marco Cortés, pues tenía los ojos muy dilatados. Sí, 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 se le ven como si se le fueran se le ven como los ojos de Mario Delgado. Exacto, Sí. y entonces tenía los ojos muy dilatados, no parpadeaba, Sí, muy amplio, parecía zombie y todo el mundo, bueno, quienes lo conocen y quienes saben de esos temas, dicen, bueno, Miguel Ángel estaba bastante, drogado. bastante drogado. Incluso Miguel Ángel Yunes Linares dice que lo tuvieron que conducir por gente de Morena, lo lleva y dice, es que yo no conocía el Senado y por eso tuve que ser trasladado. Yo creo que sí iba hasta el tope de alguna sustancia porque efectivamente los ojos estaba como que no desorbitado, no sabía en Sí, dónde estaba, volteaba hacia un lado y al otro, le hacían preguntas y tardaba en le responder. temblaba la mano. Sí, estaba, yo creo que sí estaba hasta atrás de alguna sustancia. Incluso también en este documento que publicaste, Ricardo Ravelo, fíjate lo que son las cosas y cómo se vuelven a unir las historias. Dice, el piloto de Yunes como el acompañante de Vargas, El otro piloto. el otro piloto, fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades venezolanas, donde se les acusa de narcotráfico y de formar parte del cártel de Sinaloa, la organización criminal que actualmente encabeza Ismael El Mayo Zambada. ¿Qué historias, Ricardo Ravelo? El Mayo Zambada en Nueva York, Sí, Linares en el Senado votando, un piloto preso. preso y no pasa nada. Y no, bueno, Bueno, no pasa nada en México porque obviamente ya se negoció exacto, todo eso, sí, pero hay que decir que ya les cancelaron la visa a los Yunes. Ellos ya no pueden entrar a Estados Unidos. vivían en Miami bien tranquilos. Sí, pero no pueden ya entrar porque en Estados Unidos hay investigaciones contra ellos debido a inversiones que han hecho, inversiones multimillonarias en paraísos fiscales. Entonces, están bajo investigación también de la DEA y bueno, en principio les cancelaron la visa. ¿Qué sigue? Pues es cosa de esperar o rastrear información. En el caso de México, obviamente ya les cancelaron las órdenes de aprehensión y las carpetas que Están habían. limpios, Están ya los limpios. limpiaron. Los purificó la 4T. Exacto. Ahora, no se sabe si se van a quedar en el PAN, creo que ya los Ya los expulsaron también, expulsaron. Y en Morena no los quieren. pero sí se pueden ir al verde, Sí, ese es su camino. parece, pero porque bueno, ahí han caído todos los políticos corruptos, está Julio Scherer, está el exgobernador de Murat, de Oaxaca, está Erubiel Ávila del Estado de México, entre otros. Sí, sí, Ahí, sí. ahí han recalado prácticamente los políticos corruptos que ahora están alineados con Morena. Es Es el posible que, repositorio de la basura política. exacto, sí, es el basurero de Morena, ¿no? El basurero de Eh, Morena está ahí. Qué lamentable. Déjame comentarte, Ricardo Ravelo, al pendiente. Envían saludos Martín Martínez, Pancrichelo II, Manuel Aceves Rubio, Morena Guerrero, Javier Lavín, Alicia Chan, Marta Montero, Arale Romeo, José Antonio del Valle. Te envían saludos. Y muchas gracias. Ricardo Ravelo, me da mucho gusto, como siempre, poder platicar contigo. Y yo quería dejar, más allá de que ya votaron y que la reforma, pues eso ya como que quedó en el anecdotario de los medios de comunicación. El tema es que estos señores Yunes son unos pillos de 7 suelas y han sido perdonados por el gobierno que busca impartir la justicia. Pues lo que pasa es que aquí hay una contradicción muy, muy grave y cuestionable. Es decir, tú usaste una palabra, o sea, con injusticia ¿Sí? logran el voto que da paso a la reforma, ¿Sí?
para procurar una mejor justicia. Entonces dices, bueno, pues no me queda claro que alguien justo actúe con injusticia, sí, para lograr la justicia. Exacto, sí. Una gran contradicción esa, la de López Obrador y la del gobierno de la 4T. Y que se coma todos los agravios, las ofensas, cuando es un hombre vengativo. Además, ahí guardó silencio completamente. Yo digo que, bueno, pues hay un verdadero cinismo ahí en López Obrador, porque, bueno, se le olvidaron los agravios, se le olvidaron las mentadas de madre y las descalificaciones para sacar adelante una reforma que en realidad creo que no va a terminar con la corrupción en el Poder Judicial. La va a complicar todavía más, precisamente porque, bueno, ya el hecho de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, pues abre la puerta al crimen organizado. Y por otro lado está el planteamiento de que se usen jueces sin rostro, como pasó en Italia y pasó en Colombia. En Colombia, sí, lo más reciente, Colombia. Donde pues verdaderamente terminaron involucrados en la corrupción, porque pues jueces sin rostro no fue un modelo verdaderamente exitoso en esos dos países frente a la delincuencia organizada. Sí. Entonces creo que esto abre la puerta todavía a una mayor corrupción en el Poder Judicial, pero creo que el fondo, y yendo más allá de esto, el fondo es que el Ejecutivo quiere tener el control del Poder Judicial completamente, de tal manera que a eso obedece la reforma. La reforma no es para reformar absolutamente nada. Él no busca la justicia, lo que él busca lo que él quería era cobrarle los agravios a los magistrados que que le votaron en contra alguna de sus reformas. Eso es todo. Es una vendetta, y la vendetta, el término de vendetta solamente se ocupa entre mafiosos, y aquí es una vendetta. La mafia de López Obrador realizó su vendetta en contra del Poder Judicial, no hay otra, punto. Así es. No les puso bombas como en Colombia o como en Italia, los carros que iban los jueces, pum, nomás tronaban. No, aquí les puso una bomba mayor, la reforma al Poder Judicial. Pero sabes que a la larga a él mismo le va a tocar. Este es un efecto boomerang lo que está haciendo López Obrador, pero bueno, los dictadores no son eternos. En fin, eso ya lo tendremos que ver. Sí. Exactamente. Ricardo Ravelo, quiero agradecerte que nos hayas tomado la llamada. Sabes que seguimos todas tus publicaciones, lo que normalmente estás redactando, investigando, y te felicitamos. Dice Martínez dice felicidades, y dice felicidades a Ricardo Ravelo por su trabajo, y dice le atinaron al precio a Yunes. Pues ni precio, no le tocó ni dinero, pero sí le tocó la impunidad. Ya, lo que ya se robó ya lo tiene. Lo único es que lo va a disfrutar estando en santa paz para no irse a la cárcel. Eso sí. En México, ¿no? En Estados Unidos. En México, sí, exactamente. Raúl Ibarra también manda saludos. Ricardo Ravelo, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, Rodolfo, un abrazo muy fuerte para ti, para tu equipo, y también un afectuoso saludo a la audiencia que nos está escuchando. Gracias, Ricardo Ravelo. Abrazos. Abrazo para Ricardo Ravelo. ¿Qué decirle de estos señores Yunes? Pillazos de 7 suelas. Era lo que decían, nada más se necesitaba que le dieran un apretoncito a uno de los senadores. Dice B. Pancrichelo II, el manto protector de Morena puede con todo, ¿sí? Sí, todo lo transforman los de Morena, todo lo transforman. Para ellos todo lo que les llegue lo purifican, así sean las limonas del narcotráfico, todo se purifica. En fin, yo quiero agradecerle que nos haya seguido en esta transmisión y hacerle una atenta invitación para que lo haga el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, que será un programa más. El de hoy es un programa menos.
Así fue como analizamos las diferentes versiones que dieron origen a la noticia en un diálogo franco. Lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo Franco con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto.